Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Una producción colaborativa y federal realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que más me lleva a la memoria es los no sonidos, porque el barco permanece estanco, totalmente cerrado. Los silencios eran eternos, tensos, duros. Cuando se tocaba zafarrancho combate, zafarrancho de abandono, esas sirenas, estuve hasta hace muy poco tiempo que ya no me dejaba dormir. Uno es el silbido de la muerte, de los proyectiles del cañón de la artillería naval inglesa durante todas las noches. Y fue un viva la patria que se escuchó en todo el rompehielo, enorme, y después fue un silencio profundo, que hasta se escucharon los motores del rompehielo. De ahí que más recuerdo es esos silencios interminables que parecían que iban a durar para siempre. Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Historias del pasado, reflexiones del presente. Alicia Reynoso, enfermera entrerriana. Durante la Guerra de Malvinas formó parte del equipo de 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que integró el Hospital Reubicable instalado en Comodoro Rivadavia. El 7 de mayo de 2021, Alicia Reynoso fue reconocida oficialmente como veterana de guerra por un fallo de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social. Las enfermeras militares, que en esa época éramos únicas en el país, estábamos preparadas asistencialmente, o sea, para atender en tiempo de paz y operativos en tiempo de guerra. O sea que lo que nos tocó vivir, aquel lamentable hecho, lo tomamos como un trabajo para lo cual nos habíamos preparado y para lo cual estábamos allí. Éramos personal militar que habíamos ingresado en el año 80, estaba bajo las mismas órdenes de guerra reinante en ese momento, en un gobierno de facto, y con el Código de Justicia Militar que nos correspondía. Así que creo que hicimos una tarea desde la enfermería, una tarea genuina, una tarea buena, y era una pena que se borrara de la historia como pretendieron algunos y algunas. Pero afortunadamente pudo salir a la luz allá en el 2010, pese a que nos pegaron y nos siguen pegando, distintos movimientos que no quieren que se sepa la verdad, congéneres que tampoco están de acuerdo que se sepa la verdad, y la verdad, aunque sea una en minoría, la verdad siempre la verdad, decía Gandhi, y que son mis palabras de espejo, porque es una pena que generaciones posteriores se pierdan de conocer la verdadera historia. Ya demasiadas medias historias se han contado en esta Argentina al cual tanto quiero, para que se sigan contando medias historias de una guerra que fue ayer. Estamos vivas, estamos con salud, podemos hablar, y acá lo estamos haciendo una vez más. Éramos enfermeras militares, o sea, no fuimos voluntarias, a nosotros se nos ordena ir a cumplir con la misión que se nos había enmendado y que no podíamos decir sí, no, o quizás tal vez. El militar cumple la orden, así que bueno, nosotros así lo hicimos. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas.
El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. El Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y llevó súbditos británicos para poblar e instaurar desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas. La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra. Al hecho intolerable de la situación colonial aún vigente, después de 189 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El hospital es un hospital reubicable, el mismo que ustedes ven en estos momentos luchando, guerreando contra la pandemia esta que nos afecta. Y la verdad que la presencia de la mujer en ese lugar siempre destaco, porque fuimos lo que ellos necesitaban ver cuando venían de ese infierno de donde venían. Así que cuando nosotros nos encontramos con ese panorama, éramos muy jovencitas, yo me había recibido hacía 3 años, hacía 2 años que había ingresado a la fuerza, y mis compañeras otro tanto. Así que, aparte de curar las heridas del cuerpo con las que venían los soldados, tuvimos que improvisar o sacar de una galera, curar las heridas del alma, que muchas veces dolían más, porque los soldados nos pedían volver a las islas, que los curemos para volver a las islas. Y acá rescato el nacionalismo de esos leones, como le llamo yo, de 18 años, que defendieron la patria, que algunos no tenían ni siquiera la instrucción militar correspondiente para hacerlo, que su instrucción fue pura y exclusivamente en el campo de batalla, y que sin embargo lo hicieron desde un lugar asombroso, porque demostraron que eran realmente jóvenes y que defendían, que querían, que amaban este país. Y por eso algunos hasta dieron la vida. 649 únicos héroes, ni menos ni más. Son los verdaderos héroes de esta guerra, injusta, increíblemente injusta, porque es bueno saber que tenemos que recuperar las islas, sí, pero no era el momento ni estábamos preparados para tal. O sea, la paz es el único camino, el diálogo, las leyes que nos favorecen y que nos corresponden y que nos la merecemos, es el único camino. En una guerra nadie gana, todos pierden, hasta los vencedores, que dicen llamarse vencedores. 74 días duró la Guerra de Malvinas. Conocer las islas, sentirlas, quererlas, ejercitar la memoria sobre el pasado reciente. Se trata de una reflexión compleja y dolorosa, porque fue un gobierno ilegítimo quien desató una guerra en nombre de una causa nacional considerada justa por el pueblo argentino. Pensar desde una perspectiva histórica el término Malvinas nos permite reflexionar sobre qué implica la defensa de la soberanía, poner fin al colonialismo, o qué significan la nación y la patria. La usurpación de las Islas Malvinas es una situación colonial
que debe ser resuelta en el marco de la diplomacia internacional. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Héroes. Alicia Reynoso, enfermera entrerriana. Cuando se terminó la guerra, volvimos a nuestro trabajo como que nada había pasado, y la superioridad, como a todos, se les ordena que no hablemos, acá no pasó nada, acá se olvida todo, y realmente éramos muy jóvenes y eso nos había afectado demasiado, que aún no lo sabíamos, y nos guardamos, como yo siempre digo, dentro de una caparazón que costó mucho sacarlo, muchos años, porque después de concluida la guerra, después de habernos mandado a callar, veíamos el olvido sistemático año tras año de nuestra presencia. Tal es así que a mí me nace o puedo hablar, más o menos después del 2009-2010, cuando hago un tratamiento en APA, en la Asociación del Psicoanálisis en Buenos Aires, donde me sacan de adentro todo esto que yo tenía. Y ahí empecé a sanar de adentro hacia afuera. Y creo que, si bien es cierto, esos años, el olvido, el silencio también fue nuestro. Una vez que empezamos a hablar, una vez que empezamos a contar, y que se empezaron a enterar, ya el silencio es compartido. Ya nosotros no lo callamos más, pero el silencio era de la sociedad y de quienes nos gobernaban y gobernaron hasta hace poco. Archivo oral. Historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. Aquel conflicto, conducido por las Fuerzas Armadas Argentinas con gran irresponsabilidad, condujo a la muerte a 649 argentinos. 323 de ellos fallecieron en el hundimiento del buque General Belgrano. También fallecieron 285 británicos. Durante la guerra y en territorio de combate, algunos militares argentinos cometieron violaciones a los derechos humanos contra sus propios compañeros. De ahí que en el presente, varios combatientes de distintas provincias estén llevando adelante juicios por estaqueos y otros vejámenes. En 1982, algo más de 7 de cada 10 argentinos de los que combatieron en Malvinas eran hijos de un pueblo escolarizado en el sistema educativo público. Estaban cumpliendo con el deber cívico del servicio militar obligatorio. En su gran mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años que provenían de las más diversas localidades de la República. Algunos eran descendientes de pueblos originarios, otros de inmigrantes, tenían distintas confesiones e ideologías. Héroes. Luis Alberto González, conscripto, veterano, revistó en el portaaviones Ara 25 de Mayo. En 1982, en aquel 2 de abril, yo estaba embarcado en el portaaviones Ara 25 de Mayo, que era el buque insignia de la Armada Argentina. En ese entonces tenía 18 años, estaba haciendo el servicio militar obligatorio, así que era un conscripto, era un soldado cumpliendo, digamos, con el deber cívico de cumplir con la patria, digamos, con el servicio militar. Y aquel 2 de abril nos encontramos navegando y la verdad que no sabíamos, digamos, qué es lo que se iba a hacer, digamos, o en realidad lo que pensábamos es que era una maniobra más que se hacía en ese entonces, como estábamos acostumbrados a hacer maniobras, salir a navegar con el portaaviones y toda la flota de mar, y hacer simulacros de guerra, de ocupación, de defensa. Es una forma de entrenamiento militar.
y la verdad que pensábamos que estábamos en ese tipo de maniobras, o sea que bueno, que habíamos salido a navegar al sur, con un destino que no conocíamos ni sabíamos. Mientras que navegábamos yo cumplía la función de telefonista de cubierta de vuelo. En esta navegación, digamos, el 2 de abril yo me encontraba en lo que se denominaba CESA, que era el Central de Estado y Situación de Aeronaves, era como una pequeña oficinita en cubierta de vuelo, en la torre que tenía la cubierta de vuelo de portaaviones, y desde ahí se monitoreaba de alguna manera todo lo que funcionaba alrededor, digamos, de lo que era esa cubierta de vuelo y movimiento de los aviones, digamos, ya sea que aterrizaban o que salían del portaaviones, y incluso se monitoreaban, digamos, comunicaciones con el resto de la flota de mar. En esa función de telefonista me encontraba haciendo guardia justamente en esta pequeña oficina, una madrugada, tipo 4 de la mañana, otro conscripto, otro digamos, chico que como yo estaba haciendo el servicio militar, que también estaba de guardia esa noche, me rima como un papel, como una especie de fax de comunicación que se utilizaba, y me dice, mirá lo que está sucediendo. Y bueno, en eso figuraba como que había todo un movimiento, no en Malvinas todavía en esa hora, sí en las joyas del sur, y de ahí un grupo comando que se estaba movilizando a Malvinas, digamos, justamente para la toma de Malvinas. Obviamente nos sorprendió mucho la noticia. Lo que nosotros teníamos que hacer como conscripto era avisar, dar aviso. Estábamos de guardia, así que yo tenía que dar aviso a los superiores. Ya tenía toda una serie de instrucciones al respecto que debía cumplir, y así lo hice. Empecé a llamar y avisar a cada uno, digamos, para que se apersonara en esta oficina, que era el centro donde se manejaba toda la cubierta de vuelo, y a partir de ahí, bueno, empezaron a llegar otras comunicaciones, ya más en la madrugada, ya tipo 5 y pico de la mañana, ya diciendo, bueno, que había el grupo Albatros en ese momento, que estaba desembarcando en tal sector, tantos grados, bueno, una descripción, digamos, muy puntual, digamos, de la zona donde estaban desembarcando, y bueno, ya para tomar Malvinas. Archivo oral. Historias. Relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. Aquel conflicto, conducido por las Fuerzas Armadas Argentinas con gran irresponsabilidad, condujo a la muerte a 649 argentinos. 323 de ellos fallecieron en el hundimiento del buque General Belgrano. También fallecieron 285 británicos. Durante la guerra y en territorio de combate, algunos militares argentinos cometieron violaciones a los derechos humanos contra sus propios compañeros. De ahí que en el presente, varios combatientes de distintas provincias estén llevando adelante juicios por estaqueos y otros vejámenes. En 1982, algo más de 7 de cada 10 argentinos de los que combatieron en Malvinas eran hijos de un pueblo escolarizado en el sistema educativo público. Estaban cumpliendo con el deber cívico del servicio militar obligatorio. En su gran mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años que provenían de las más diversas localidades de la República. Algunos eran descendientes de pueblos originarios, otros de inmigrantes, tenían distintas confesiones e ideologías. Parecía un simulacro más, parecía, igual nos llamaba mucho la atención el tema de por qué Malvinas, porque nunca había sucedido, siempre se hacían los simulacros en el sur, en la Patagonia, bueno, incluso se hacían desembarcos, sí. Y esto llamó un poco la atención, pero bueno, no pensábamos que era un simulacro, una cuestión más. El tema es que como también telefonista uno empezaba a recibir otro tipo de mensajes en ese momento, ya tomada la isla, cuando fallece Giachino, herido otro de los que habían desembarcado incluso en las islas, y ya izando el pabellón nacional en esa mañana, empezaron a llegar otros comunicados, como que se empezaron a recibir comunicados y a enterarme de comunicados que surgían
y bueno, eso me hizo dar a entender que no era un simulacro más, sino que era algo verdadero. El tema es que toda la tripulación del buque no estaba, digamos, en esta cuestión, digamos, o estaba sabiendo lo que estaba pasando, y bueno, en un momento que puedo, digamos, salir de todo esa vorágine de esa mañana, comunico a algunos de los chicos, obviamente que nosotros somos un grupo de chicos, sí, de soldados que habíamos hecho la instrucción y que obviamente en esto uno tiene una relación, digamos, que entabla, y bueno, les comunico lo que yo veía que estaba pasando y me decían, nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a estar tomando Malvinas? ¿Qué vamos a tomar Malvinas? Estás loco lo que estás diciendo, eso es un simulacro más. Y así pasó la mañana hasta que cerca del mediodía llaman a formación en las distintas cubiertas, y el almirante de la nave, el almirante Sarcona, hace un mensaje donde él informa a toda la tripulación que teníamos que sentirnos orgullosos porque estamos siendo partícipes de una historia y escribiendo la historia, porque Argentina había recuperado las Islas Malvinas y estaba flameando nuevamente las Islas Malvinas, nuestro pabellón nacional. Obviamente eso nos emocionó mucho, obviamente se entonó el himno nacional en ese momento, y es algo que nos emocionó muchísimo a todos, y bueno, y quedamos atónitos con este mensaje, ¿no? Y con esta situación que se estaba viviendo en ese momento. La verdad que fue pasando el tiempo y la sensación de orgullo y esa sensación del patriotismo que incluso es como que van inculcando los superiores a los conscriptos, no digo, incorporando esa cuestión de defender la patria y de dar la vida. Es algo que fue creciendo y fue inflando nuestro pecho cada vez más, esa sensación de argentino y de dar la vida, y la verdad que creo que fue una sensación de todos, y creo que se demostró después en la misma guerra, que para nosotros dar la vida por la patria era lo más, y de hecho, digamos, uno lo piensa ahora con el tiempo, y la verdad que uno no pretende una guerra, pero sí creo que uno volvería, si tuviera que defender, digamos, la patria, volvería a hacerlo, digamos, porque me parece que es lo más sublime que uno puede hacer para defender su suelo, su tierra, su gente, porque la patria es eso, es todo, es la familia, es los hijos, lo que viene, digamos, lo que podemos ser o no ser, esa es la patria, digamos, y nada, volver y dar la vida y defender esos ideales de patria, me parece que es un noble y es algo loable. Sí, obviamente estábamos bajo un régimen militar, y eso por ahí es lo que nos hacía un poco de ruido, y si bien nunca dejamos de sentir ese orgullo de defender las islas, por otro lado, esa sensación también amarga, digamos, de cómo había sido, cómo era, y quiénes estaban al frente de esta guerra, que no era, digamos, una decisión, digamos, realmente de alguien que democráticamente estaba conduciendo un país, sino de unos loquitos, digamos, que estaban tratando, por llamarlo de alguna manera, que querían perpetuarse en el poder, y nada, con esto querían lograr esa continuidad. Pero empieza a haber otras cuestiones. Las voces de la guerra, a 40 años de Malvinas. Las Islas Malvinas son espacios de memoria, donde el orgullo y el dolor arden juntos. Malvinas son las islas usurpadas por Gran Bretaña desde 1833 y son también la guerra librada en el contexto del terrorismo de Estado. La cuestión Malvinas es identidad nacional y latinoamericana, múltiples visiones históricas, lecturas jurídicas, la situación de excombatientes, combatientes, veteranos, veteranas, política de exterior y de la diplomacia. A 40 años de la guerra, la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, conforme el derecho internacional,
y respetando el modo de vida de sus habitantes es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la Constitución Nacional y constituye una política de Estado en la República Argentina. Luis Alberto González, conscripto, veterano. Lo verdadero de la guerra, por ahí, lo feo de la guerra, lo malo de la guerra. Porque una de las cosas primeras que hicimos con muchos de los chicos con esto que habíamos entablado una relación, al estar haciendo el servicio militar en ese momento, decidimos ir al hospital de Puerto Belgrano cuando llegamos a tierra. Y bueno, una de las cosas que vimos, y la verdad que me impactó y como imagen me va a quedar grabado toda la vida, es aquellos chicos que llegaron y bueno, lo primero que vimos la desesperación de algunos, porque obviamente cuando al caer el agua, particularmente hablando del crucero Belgrano, los que fueron tripulantes del crucero Belgrano y pudieron sobrevivir en las balsas, afectados por el frío intenso del agua. Hay que recordar que uno no podía sobrevivir en el agua del sur por mucho tiempo, porque son muy frías, congeladas, y uno muere de hipotermia prácticamente a minutos de estar en el agua. O sea, incluso el hecho de tocar el agua, digamos, con los pies o con los brazos, y el frío intenso hizo que muchos perdieran y fueran amputados, y bueno, pudimos visitar y ver a chicos, digamos, que conocíamos no era que éramos amigos pero los conocíamos, sabíamos dónde estaban, y por ahí compartimos un mate o una charla una tarde, y verlos, digamos, en esa situación fue muy doloroso. Y la verdad que, bueno, yo lo que recuerdo es que me fui, y hay otros compañeros que se quedaron incluso a charlar o a dar una voz de aliento o continuar buscando otros chicos que conocíamos, pero yo no lo soporté esta situación y me tuve que ir. Las mismas autoridades en ese momento se encargaron, obviamente, de invisibilizar a los veteranos, y la sociedad en ese fervor, yo creo que, no sé si es porque somos triunfalistas, ¿no? Y si no hay un triunfo pareciera que no hay nada, pero digamos los veteranos fuimos, cuando volvimos a la casa lo hicimos por el patio trasero, decimos nosotros, digamos, contando también que todos estábamos iniciando una vida. Yo anhelaba y deseaba recuperar aquello que tanto planeaba, por lo cual había estudiado muchos años, que era una beca, un trabajo, y cuando regreso me encuentro que no tengo beca, que no tengo trabajo, y así le pasó a muchos veteranos, digamos, que se encontraron, que se les cerraron las puertas de muchos lados. De hecho, muchos dejamos de decir que éramos veteranos, porque ser veterano parecía que era una mala palabra, o haber estado en la guerra parecía una cosa que no se podía decir o era mal visto. A muchísimos nos costó, más allá de la situación económica que se vivía en el país en ese momento, conseguir trabajo. Como te contaba, hay muchos que no volvieron enteros, e incluso psicológicamente, muchos que no volvieron enteros, y lo que se necesitaba era una contención, y de parte del Estado lo que se necesitaba es un plan de salud para los veteranos, ya sea por un tema de contención psicológica, o ya sea por los temas, digamos, y las problemáticas que tenían muchos veteranos que hoy en día las padecen, por el frío, por enfermedades que le fueron surgiendo en esta cuestión, digamos, de tantos años, que hoy repercuten, digamos, en el cuerpo de los veteranos. El Estado en eso nunca estuvo presente, nos abandonó a todos, y siempre estuvimos pidiendo por eso, digamos, un poquito más de cariño para los veteranos. Archivo oral, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Lo que por ahí me parece también esta cuestión de que con el tiempo y de a poquito, y creo que también fue un trabajo de los propios veteranos de ir metiendo en la sociedad que había una diferencia, lo que fue en ese momento una dictadura militar, y lo que fuimos a hacer a Malvinas y los que participamos en Malvinas, que fue otra cuestión. Y eso fue dándole al veterano y a los que participamos, digamos, otra dimensión que fue, pero como de a poquito. Y hoy, en muchísimos lugares de nuestro país, los veteranos son reconocidos, y tenemos una cobertura, aunque es mínima, pero bueno, añoramos a que esto hubiera cambiado, y más ahora con los tiempos, después de 40 años, ya estamos con unos años encima, los veteranos, y es cuando más por ahí necesitamos también de esta atención de salud que hablaba en un principio,
que hoy por hoy es bastante difícil para los veteranos y es algo que reclamamos ahora también en conjunto. Yo participo en un centro de veteranos de Malvinas. Hay algo que quiero resaltar también, que más allá de no tener esta contención del Estado, la contención la hicimos nosotros mismos en un mismo centro de veteranos, una especie de centros de autoayuda donde nos contábamos lo que habíamos pasado, y a mí me sirvió muchísimo y agradezco, porque pude ver que hay muchos veteranos que la pasaron peor que yo. Lo que yo pasé fue nada, y eso me ayudó a sanar también estas heridas. Para mí es muy importante mantener la memoria de Malvinas por un montón de razones. Una es, primero para no olvidar a aquellos que dejaron su vida, porque no sea una vida en vano y haberlo dejado en vano. Y por otro lado, digamos, me parece que valorar muchísimo lo que es nuestro país, nuestra argentinidad. Hay que resaltarla, hay que reconocerla, hay que valorarla. Somos un país hermoso, con hermosa gente, con muchísimos valores de trabajo, de iniciativas. Y nuestro país es todo, y nosotros después de lo que pasó en Malvinas y obviamente uno con el tiempo empieza también a interiorizarse de lo que es el país, la plataforma submarina, de por qué nos corresponde, por qué fuimos a pelear, y estamos convencidísimos que sí, que Malvinas un pedazo es argentino y es Argentina, y que se tiene que seguir reivindicando los derechos sobre toda esa plataforma y sobre las Islas Malvinas, y obviamente lo que viene más al sur, que son las Islas Sandwich, las Georgias, y también los hielos continentales. Y hay que valorar eso. Para mí, transmitir a cada una de las generaciones los valores, sin ese... A ver, quiero que no se malinterprete, no quiero esa absurda, digamos, nacionalidad a ultranza, pero sí, digamos, valorar muchísimo lo que es nuestro país, y eso para mí es algo que se debe transmitir. Los veteranos y del centro de veteranos que participo, estamos convencidos de que hay que valorar muchísimo nuestro país, y hay que seguir contando lo que es Malvinas, lo que fue la gente, por qué fuimos, lo que pasamos, lo que vivimos, y valorar a esos héroes que quedaron también allá en Malvinas y dieron su vida justamente por este pedazo de tierra que es argentino. Las voces de la guerra, a 40 años de Malvinas. Los textos leídos pertenecen a la obra Pensar Malvinas, una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. También se mencionan en este registro documentos públicos de política exterior en torno a la cuestión Islas Malvinas, publicados por el Gobierno de la Nación Argentina. Las canciones escuchadas en este programa forman parte del proyecto Cancionero Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. El ciclo Archivo Oral, Voces de Veteranos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, cuenta con los testimonios de César Ricardo Velázquez, Carlos Rossini, Roma Alancay, Bernardo Ferreiro, Eber Moriena, Luis Alberto González, José Luis González, Silvio Eduardo Katz, Héctor Nazaralet y Alicia Reynoso. Archivo Oral, Voces de Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas, testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Malvinizan en esta producción sonora Daniel Sincha, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, UNAG, Ezequiel Epifanio, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA, Clara Sirven, de la Radio de la Universidad de Buenos Aires, UBA, José Trovato, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, Alberto Martínez del Peso y Pablo Belzaki, de la Universidad Nacional de Chilecito, UNDEC, Javier Lucero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Noelia Mangín, Florencia Basso y Elizabeth Furlano, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Artística, Sebastián Preit.
tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brille, oh patria, en tu diadema, la querida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brille, oh patria, en tu diadema, la querida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brille, oh patria, en tu diadema, la querida perla austral. Proyecto Archivo Oral
integrado por voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Producción colaborativa y federal, realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias nacionales argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Una realización de Radio UNTDF de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU, año 2022.